buenas, bienvenidos a nuestra exposición. Nuestro grupo está conformado por Mayra Ortiz, Karina Orellana, Caterine González, John Palomeque, Mauricio Barrera y mi persona, Jonathan Nivesela. A continuación, nuestro tema es el discurso pedagógico. Hoy en día es comprendido como un acto de interacción social que se sostiene en todas las culturas mediante el diálogo y el intercambio de conocimientos e información entre un hablante y un receptor. Esto nos quiere decir que consiste en entablar una comunicación entre dos o más sujetos con el objetivo de intercambiar opiniones, conocimientos, críticas o información. Marco para el discurso pedagógico. Se constituye por medio de un discurso intersubjetivo, el cual es un proceso recíproco por el cual se comparte la conciencia y el conocimiento de una persona con otra, el cual se expresa mediante la transmisión de conocimientos con un fin didáctico y el cual busca provocar un aprendizaje de su conocimiento como tal. El conocimiento del mundo debe ser aplicado en los seres humanos para establecer una coherencia local y global con el fin de producir o comprender los tópicos para construir modelos mentales. En este contexto es donde tanto el emisor como el receptor comparten ciertos modelos sociales y culturales. De esta manera se crea un proceso de enseñanza y aprendizaje que se construye con base en la comunicación y en la práctica pedagógica. Un claro ejemplo de este puede ser en el aula de clase, donde el emisor es el profesor y el receptor son los alumnos. Acerca del discurso. El texto es el soporte sensorial del discurso, es decir, un fenómeno empírico que integra en la enunciación a los sujetos sensoriales. De esta forma, el discurso consta de la presentación de los agentes de enunciación a través de las huellas en el texto. Así también el discurso pedagógico revela la presencia de enseñante al aprendizaje como los agentes de la enunciación. El discurso pedagógico. Este está basado al ejercicio de la enseñanza-aprendizaje con el propósito de suministrar la educación, las ideas que ayuden a desarrollar las actividades con una actividad metódica y adecuada prudencialmente. Además, este discurso puede ser considerado como un acto actual comunicado ante una práctica social dialógica interactiva. Ya. El diálogo del discurso pedagógico. Según Sócrates, el pensamiento era un discurso que el alma mantenía consigo mismo acerca de los objetos que examinaba. Para Martínez, el discurso es el producto de la interacción del locutor y del interlocutor, dando sentido a la relación social del discurso entre el individuo y la sociedad. Es decir, que el diálogo es la conversación entre dos o más personas mediante el cual intercambia información y se comunica pensamientos, sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. El fin didáctico. Según Martínez, 1997, el discurso pedagógico presenta el conocimiento en forma selectiva y gradual, dependiendo de las interacciones del locutor, del conocimiento y necesidades del interlocutor. El mismo desfigura, en cierta forma, el discurso científico con el objetivo de simplificar y hacer una presentación didáctica de textos. En la Grecia antigua, fue definida también como un medio de desarrollo físico, sensorial, motor y complementario del trabajo y del estudio. Voces del discurso triológico son el agente enunciador, el agente enunciatorio y la entidad del saber. Usuarios del discurso pedagógico. Dentro del proceso del discurso pedagógico, para que haya una correcta relación participativa entre los usuarios, esta debe ser compartida entre el sujeto enseñante y un sujeto aprendiente. ¿Qué es el primer usuario? El que ofrece el aprendizaje, los estímulos y orientaciones adecuados en un ambiente formal para potenciar su lenguaje. El segundo usuario es quien procesa sus propios conocimientos y construye aquel saber del cual carece. Uso y transmisión del conocimiento.
El conocimiento. El conocimiento se desarrolla a través del proceso e incremento gradual del conocimiento y de la conciencia. El desarrollo de destrezas del razonamiento, expresión de sistemas conceptuales. En la práctica pedagógica, la adquisición del conocimiento requiere de la relación, la interrelación y la correlación de los sujetos cognoscentes y del sujeto del conocimiento. Según Van Dijk, este sostiene que al existir las reglas de la inferencia deductiva e inductiva, un sujeto o agente deriva la información de una información vieja. Aspecto metódico del discurso pedagógico. El ser de carácter metódico exige una competencia cognoscitiva tanto por parte de quien hace uso del discurso como de a quienes está dirigido. Esto con el fin de favorecer la comunicación entre ambas partes. Además requiere una actitud bastante disciplinada que se sustenta en un ciclo de aprendizaje constante. Este enfoque proviene de la antigüedad, ya que grandes filósofos como Sócrates hacían uso del mismo. Plantea a la duda metódica como el punto de partida desde la ignorancia, conduciendo a los agentes discursivos a hacer ese impulso que requiere el discurso para llegar al conocimiento. Este proceso de indagación corresponde a 3 fases fundamentales: exploración, introducción y aplicación de conceptos, siendo este último la demostración del conocimiento adquirido y desarrollado. Lawson comprende la aplicación conceptual del razonamiento y lo demuestra con 2 fases del conocimiento: saber qué y saber cómo, siendo estas las bases que definen el proceder metódico. El aspecto procedimental. El discurso pedagógico posee un aspecto procedimental, ya que ésta se halla constituida por diversas formas de proceder. A su vez, se hallan conformadas por un conjunto de operaciones intelectuales que buscan desarrollar poco a poco una destreza o un conocimiento. Lo que el solo saber de algo no implica que hayamos alcanzado un aprendizaje, sino para ello es necesario pasar por los procedimientos anteriores y conocer que la práctica y el conocimiento son la base del aprendizaje autónomo. Con esto se retoman las 3 fases anteriores, que sustentan lo ya antes mencionado. Por último, se rescata que el aprendizaje es un proceso mutuo entre los agentes pedagógicos de la enseñanza. Ahora, dentro del discurso pedagógico en contexto, es primordial definir que el contexto es una de las bases principales en el desarrollo del discurso pedagógico, puesto que, primeramente, Van Dijk define al contexto como la definición de una estructura social, atribuyendo así el enorme poder que tiene sobre el control de las mentes. Un claro ejemplo de esto sería la manera en la que políticos, habladores, se refieren ante una conglomeración de personas y les trata de persuadir con un punto de vista o una ideología. Ya, ahora, al privilegiar el contexto de la educación formal, el discurso pedagógico, a pesar de centrarse en las políticas del Estado, expresa un aspecto social o político en un debido caso. Es importante mencionar que al momento de elaborar un discurso se debe tener siempre presente el contexto y la manera en la cual vamos a sobrellevar el discurso. Esto con el fin de evitar confusiones y de evitar algún malentendido, ¿sí? Ahora, dentro del aspecto cultural del discurso pedagógico viene lo que ya estaba mencionando antes, cuando un político o un hablante se refiere a una conglomeración de personas. Realmente el discurso pedagógico se comprende como una acción social que está inserto como una forma de expresión popular en muchas de las culturas, ¿sí? Ahora, con base en los rasgos de las diferentes culturas, con el fin de mantener la igualdad del discurso, este posee un carácter imparcial, ¿sí? Cuando alguien va a decretar un discurso, siempre lo hace de una manera objetiva, sin buscar decantarse para alguno de los lados, aunque hoy en día esa visión se ha visto deformada enormemente. El discurso pedagógico en la práctica del docente. Es la consecuencia de la interacción dialógica entre el enseñante y docente, el aprendizaje estudiante, insertos en la cultura, en donde cada miembro comparte las categorías, las diferencias y las negociaciones con los miembros de la comunidad, así ampliando el diálogo
intersubjetivo como medio para llegar a representar la realidad, desarrollándose en un marco contextual del sistema educativo, y a su vez está enmarcado en las políticas del Estado, ya que se genera la identidad, el sentido de pertenencia cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada individuo. Para esto se requiere la presencia del enseñante-profesor en su condición de aprendizaje y el usuario de conocimiento. Esto ha sido todo. Agradecemos por su atención.